Hola, hola. Ahí sí. ¿Me escucha? Bueno. Bueno, hermanos, acompáñenme en una oración y ya nos metemos al texto de hoy. Señor, ahora que nos acercamos a tu santa palabra, reconocemos que necesitamos de tu ayuda, de tu poder para entenderla, para reconocer tu verdad en ella, para interpretarla correctamente y también para aplicarla a nuestras vidas. Oramos que nos abras el entendimiento, que nos abras el corazón para que podamos recibirla con amor y con obediencia para tu gloria, Señor. Amén. Amén. El texto que vamos a observar hoy está en Juan capítulo 8, así que me pueden acompañar a la lectura previa de este último segmento, de esta última parte de este capítulo, Juan capítulo 8. Estamos en un contexto muy tenso, que lo vamos a ver también en esta discusión aquí, entre Jesús y los líderes judíos. Y vamos a estudiar del versículo 49 hasta el final del capítulo. Tal vez retomamos con el 48, donde terminamos la última vez, y seguimos ahí hasta el fin del capítulo. Dice así el texto, Juan capítulo 8, 48 en adelante. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Estamos, como dije, en un contexto donde la discusión es bastante tensa. Están fuertemente discutiendo aquí los judíos en contra de Jesús. Y ya el domingo pasado vimos cómo los argumentos iban aumentando en intensidad. Porque Jesús expone una realidad que solo Él podía exponer. Y es que los hijos, o estos líderes judíos, supuestamente hijos de Dios, en realidad eran hijos del diablo. Porque eran mentirosos, eran hipócritas, incluso querían matar a Jesús. Así como su padre el diablo, actuaban estos falsos líderes religiosos. Y nos encontramos la vez pasada con palabras fuertes, pero con palabras necesarias. Y también palabras llenas de gracia, porque eran una oportunidad para los fariseos de reconocer su error, de reconocer su odio que tenían contra Dios y de reconocer que su justicia propia no podía salvarlos. Jesús, exponiendo esta
dura realidad, lo hace como un acto de amor. Porque constantemente también llama a creer, a confiar en Él para obtener vida eterna. Pero vimos que la reacción de los judíos era cada vez peor, cada vez más agresiva, hasta que llegan al punto en el que quieren tirarle piedras, como leímos hoy. La última verdad que Jesús había dicho antes del intercambio fue decirles que son hijos del diablo. Y la respuesta es lo que leímos en el 48. Lo rechazan y lo acusan de tener un demonio él. Y le dicen, tú eres samaritano. En otras palabras, no formas parte del pueblo de Dios verdadero. Eres impuro. Ni siquiera eres judío. Lo que inicialmente tal vez fue una discusión relativamente intelectual o objetiva, rápidamente se convirtió en una discusión emocional. Y en cierto punto empezaron a tirar ofensas personales contra Jesús. Hasta que finalmente incluso intentan eliminarlo, intentan matarlo. Hermanos, ya de entrada podemos relacionar esto a nuestra realidad. Nosotros como seguidores de Jesús también vamos a pasar por situaciones muy similares, donde las personas van a discutir y argumentar en contra de la verdad que profesamos. Y van a oponerse, tal vez en cierta medida con argumentos lógicos, o tal vez podríamos decir de forma racional al comienzo, pero cuanto más predicamos la verdad acerca de su pecado y la consecuente condenación, más va a degradarse la discusión y cada vez más va a ser un ataque personal. Las personas van a decir, pero tú no me amas, me estás odiando. ¿Cómo me vas a decir que soy un pecador? ¿Cómo me vas a decir que soy enemigo de Dios? Y luego de eso, es muy frecuente que las personas recurren a insultos y ofensas personales y dejan de atacar el mensaje e incluso empiezan a atacar al mensajero. Y si eso tampoco nos hace callar, tarde o temprano vendrán piedras volando hacia nosotros. Hermanos, esto es algo normal. Es algo que es de esperarse. Eso es lo que va a pasar cuando envías a ovejas a predicar en medio de lobos. Y es lo que experimentó Jesús al predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Sí, sus palabras fueron duras, pero necesarias y siempre acompañadas de un llamado a seguirlo, de un llamado a creer en Él. Así como leímos en el versículo o en los versículos del 49 al 51, que vamos a leer nuevamente y enfocarnos en ellos. Ahí dice, Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Jesús simplemente rechaza la falsa acusación recibida con una verdad y expone el pecado de sus acusadores. Y él dice, honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Estos judíos pensaban que estaban honrando al Padre al deshonrar a Jesús. Ellos pensaban que estaban honrando al Padre al deshonrar a Jesús. Porque piensen, si Jesús fuera falso profeta, entonces tendrían razón. Porque un falso profeta habla mentira y deshonra a Dios. Y al exponerlo a la luz de la verdad, estamos honrando al que es la verdad. Ellos pensaban que estaban haciendo eso, que estaban honrando al Padre al acusar a Jesús.
Pero la realidad aquí es exactamente al revés. Ellos estaban deshonrando a Jesús, mientras que Él sí traía honra al Padre, porque Él era obediente. Más adelante leemos, yo lo conozco al Padre y guardo su palabra. Entonces, seguramente durante esta discusión, los judíos veían a Jesús como un arrogante, como alguien que quiere toda la atención para sí nomás, o que quiere ser el centro de atención de la nación. ¿Quién es este Jesús que se cree más importante o mejor que otros hombres? Ahora, fíjense la actitud de Jesús en medio de estas fuertes declaraciones o estas acusaciones que Él recibe. Él dice, yo honro a mi Padre. Jesús no estaba buscando su propia gloria. Él sabía que el Padre iba a glorificarlo a Él a su debido tiempo y en la debida forma. Por eso Jesús dice, si yo me glorifico, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. Ahora, no es que Jesús tuvo que ganarse de cierta forma esta gloria primero. No es que tuvo que demostrar primero que es digno de esa gloria. Porque Él es eterno. Es inmutable. O sea, no cambia en sus atributos. Es Dios. Siempre fue Dios y siempre será Dios. Nunca dejó de ser glorioso. Pero en cierta forma, dejó su gloria de lado al hacerse hombre. Y es lo que leímos en la introducción. Y vamos a volver a leer el pasaje de Filipenses, del capítulo 2, para ver a qué se podría, o a qué se refiere esta humillación que Jesús voluntariamente caminó al dejar su gloria, por así decirlo, en el cielo y venir aquí al mundo a hacerse hombre, a caminar entre hombres. Para eso vamos a leer Filipenses 2, primeramente los versículos 5 al 8. Ahí dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este texto vemos cómo Jesús antes ya estaba en gloria. Antes de hacerse hombre, ya tenía toda la gloria. Se despojó de esta gloria voluntariamente y decidió esperar a que el Padre le vuelva a coronar de gloria. Y eso es exactamente lo que pasó. Si continuamos leyendo ahí en Filipenses, versículos 9 en adelante, dice ahí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús ya tenía toda la gloria antes de hacerse hombre. Y una vez hecho hombre, espera a que el Padre le vuelva a dar gloria, la gloria que le pertenece. Esto nosotros no podemos entender. No entra en la mente humana. ¿Por qué vas a renunciar a algo que ya te pertenece y luego esperar a que alguien te vuelva a dar eso? No tiene sentido. Pero eso es humillación. Es el ejemplo que Jesús nos dio. Y lo que menciona este texto aquí en Filipenses, la cruz, la obra de Cristo que se menciona ahí,
es lo que hizo posible que Jesús aquí en Juan 9:51 pueda decir: en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Esa obra en la cruz, esa humillación de Jesús, ese dejar su gloria de un lado para hacerse hombre, todo eso fue necesario para que Él pueda salvar a pecadores como tú y yo. Y por eso Jesús puede estar ahí entre los fariseos, entre los judíos, predicando: si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Porque Jesús derrotó la muerte. Claro, en ese momento nadie lo estaba, o casi nadie le estaba creyendo sus palabras. Pero era una predicación clara del Evangelio ahí. La oferta fue válida también para los judíos ahí, que estaban discutiendo con él. La salvación había llegado para ellos. Pero Jesús ya lo había expuesto. Lo vimos en el domingo pasado, cuando Él dijo: no son de Dios. Y por eso no podían creer, por eso no podían entender lo que decía Jesús. Y por eso lo seguían acusando de tener un demonio. Volvamos a leer versículos 52 al 53, donde los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Esta es una acusación constante de parte de los judíos. Y lo están comparando con uno de sus mayores héroes de la fe. Como diciendo: ni siquiera Abraham podía cumplir lo que vos estás prometiendo aquí, dar vida. Si Abraham mismo murió, y todos los profetas, nadie tuvo ese poder que vos ahora estás diciendo que tenés. Todos murieron. ¿Acaso eres mayor que todos ellos? ¿Quién crees que eres? Y hermanos, esta pregunta, ¿quién crees que eres?, es una pregunta fundamental en todo el capítulo y en todo el Evangelio. Claro, aquí los judíos lo están diciendo en un tono de burla o en un tono de acusación, como ¿quién crees que eres? Pero el fondo de la pregunta es importante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es realmente aquel que dice ser? Hermanos, eso hoy en día tiene la misma importancia para nosotros. ¿Qué creemos que fue Jesús? ¿O quién creemos que fue? Ahora, intelectualmente responder eso es muy fácil para nosotros. Lo estudiamos constantemente, es la base de nuestra fe. Claro, Jesús es Dios, se hizo hombre, todo lo demás, podríamos hablar mucho tiempo de Jesús. Pero vamos a analizar primero lo que dice el texto, cómo responde Jesús a esto, y después vamos a volver a profundizar en esta pregunta. Porque vamos a ver que Jesús responde esta pregunta, sí, de forma muy clara y directa, pero antes Él vuelve a dar unos comentarios previos. Antes de hablar de sí mismo, Él vuelve a hablar del Padre. Y también aprovecha que ellos mencionaran otra vez a Abraham. Y sigue diciendo, su respuesta es como sigue en el versículo 54 en adelante. Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco.
Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Aquí Jesús, de cierta forma, está respondiendo a la pregunta de quién eres, diciendo: yo soy aquel a quien el Padre glorifica. Yo soy aquel que conoce al Padre. Yo soy aquel que guarda la palabra del Padre. Y yo soy aquel cuyo día fue esperado y visto por Abraham con alegría. Entonces ya son respuestas a esa pregunta que le hacen: ¿quién eres? Ahora también creo que es prudente enfocarnos un poco en qué significa que el Padre esté glorificando al Hijo. Recordamos que el Hijo dejó su posición de gloria en el cielo para bajar a la tierra, para asumir forma de siervo, que ciertamente no es algo muy glorioso en comparación con una posición en el cielo. Pero aún así, el Padre sigue dándole gloria al Hijo encarnado. Por ejemplo, en su nacimiento hay ángeles que cantan alabanza. A nadie de nosotros en nuestro nacimiento vinieron a enviar ángeles a cantar de lo glorioso que fue nuestro nacimiento. Vienen magos de otras naciones a adorarlo. Y más adelante, ya cuando Jesús es bautizado, el Padre expresa públicamente su amor por él. Y después, en un momento en el monte de la transfiguración, algunos discípulos lo ven en su gloria, con Moisés y con Elías a su lado. Y después, al morir y al resucitar y ascender al cielo, el Padre lo sienta a su derecha. Esteban vio esto con sus propios ojos. Vio el cielo abierto y dice el texto en Hechos: vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Así es como el Padre constantemente fue glorificando al Hijo encarnado. Y también en la eternidad futura, todos nosotros los redimidos vamos a glorificar eternamente a Jesucristo. Pero solamente si reconocemos quién realmente es Jesús. Y ahí sí el texto no podría ser más claro que lo que encontramos finalmente en la respuesta de Jesús. Viene otra acusación de los judíos en el 57, donde le dicen: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Pero ahora sí viene la respuesta directa de Jesús. Viene el punto máximo de toda la tensión de este capítulo, o por lo menos las últimas secciones de esta discusión. Todo va apuntando a esta gran verdad. Y Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Ese yo soy es el nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios: pero ¿cómo va a saber el pueblo quién me envió? ¿Qué le digo cuando pregunten quién te envió? Dios le dice: yo soy. Diles que yo soy te ha enviado. O sea que Dios es el nombre de Dios. Claramente Jesús aquí está diciendo que que Él es Dios. Y se ve perfectamente que los judíos interpretaron eso de forma correcta. Porque continúa el texto diciendo: entonces tomaron piedras para tirárselas. Tomaron piedras para tirárselas. Sabían lo que Jesús quería decir con eso, o estaba diciendo. Lo entendían perfectamente. Y aquí llegamos al punto central
del texto, al punto máximo de todo este argumento, a lo más fundamental. Y es lo último que Jesús dice en esta discusión. Soy Dios. Ahora, si bien es lo último que dice, es la primera verdad en toda esta cadena lógica del argumento que vimos en este capítulo. De esta realidad parte todo lo demás que hemos estudiado hasta aquí en este capítulo. Lo voy a explicar de esta forma. Jesús es Dios. Ahí inicia el argumento. Ahora, si Jesús es Dios, entonces lo que Él dice es verdad. Si lo que Él dice es verdad, entonces nosotros tenemos que creer lo que dice, porque es verdad. Es lógico, ¿no? Ahora, la respuesta a este llamado de creer va a tener consecuencias. Y solo hay dos opciones: creerlo o no creerlo. Si creemos, vamos a vivir. Lo hemos leído una y otra vez en la prédica de Jesús. Constantemente llama a creer en Él para obtener vida eterna. Pero si rechazamos este llamado a creer y confiar en Él, dice Jesús que vamos a morir en nuestros pecados. Seremos condenados. Solo hay dos opciones: creer o no creer. Jesús es Dios, por eso lo que dice es verdad, y por eso tenemos que creer en esta verdad. Y de nuestra respuesta depende nuestra vida o nuestra muerte. Hermanos, a veces cuando estamos preparando una prédica, estamos tentados a tratar de encontrar algo nuevo en el texto, algo que tal vez el oyente todavía no lo sabía. Claro, hay veces, muchas veces que eso sucede. Pero estamos tentados a veces a buscar esos pequeños detalles para que la prédica sea más interesante. Para que después se pueda decir, sí, aprendieron algo nuevo del sermón. Pero hermanos, espero que este mensaje central de este sermón no sea nuevo para ustedes. Jesús es Dios. Nosotros ya lo creemos, lo sabemos. Toda nuestra fe se construye sobre esa verdad. Y sabemos que la respuesta posible a esta verdad solo tiene dos opciones: creerla o rechazarla, amarla u odiarla. Siempre hay personas que parecen ser tal vez indiferentes ante este tema. Pero de la Biblia sabemos que solo hay dos grupos, solo hay dos categorías, solo hay dos equipos: los que están con Jesús y los que están en contra de Él. Los que tarde o temprano van a tirarle piedras también. Creo que el mensaje de este texto es muy simple. Y también es un mensaje proclamado en todas partes. Jesús es Dios. Lo vamos a escuchar en todas las iglesias, casi todas. Lastimosamente hay incluso grupos que niegan hasta eso, pero no podemos considerarlos cristianos. Pero sí hay muchas iglesias cristianas que afirman esto desde el púlpito y desde sus declaraciones doctrinales, pero a la hora de la verdad, a la hora de aplicar esto en la vida, vemos que la actitud se aleja muchas veces de esta realidad. Porque mucha gente trata a Jesús como un simple asistente personal en su vida. Muchos tratan a Jesús o lo usan como un simple impulso espiritual o como una fuente motivacional para seguir persiguiendo sus propios sueños.
Muchos ven a Jesús como un simple siervo que tiene que darte su poder para que tú puedas ser exitoso en tu vida. Hermanos, Jesús es Dios. No tú. Jesús es Dios. Tú tienes que seguirle, tú tienes que obedecerle, tú tienes que creer en Él y depender de Él. No es al revés. Esta noche queremos volver a salir a las calles a evangelizar y tenemos que aplicar este texto tanto en la metodología que usamos al predicar como también en el mensaje que vamos a predicar. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, confrontar las mentiras, exponer la hipocresía y llamar al pecado por lo que es: pecado, una ofensa contra Dios. Y tenemos que hacer todo eso en amor, con el mensaje de esperanza de que en Jesús, únicamente en Jesús hay salvación. Y tenemos que estar dispuestos a ser ignorados, a que la gente se burle de nosotros, o inclusive tal vez algún día, no lo sabemos, pero probablemente también seremos perseguidos. Porque la Biblia nos promete eso, que vamos a ser perseguidos. Hermanos, quiero que no veamos este texto como algo simple, como algo fácil, como algo que ya lo sabemos y ya no vamos a meditar en eso. No, hermanos, esta verdad es profunda, es muy importante también para nosotros que ya la creemos. Jesús es Dios. Significa que lo que dice en su palabra es verdad y tiene poder. No vamos a ir predicando con nuestras emociones y nuestras experiencias, sino que según lo que dice en su palabra, con autoridad. Y las personas a las que predicamos no es que tienen una simple sugerencia de nuestra parte, no es que, mira, esto es un consejo sabio, seguir a Jesús, tu vida va a ser mejor. No, no va a ser mejor, va a ser más difícil. Vas a tener que sacrificar muchas cosas, morir cada día. Hermanos, recordemos eso cuando vayamos después a predicar y también en nuestro día a día. Estamos constantemente rodeados de personas. Y esta pregunta sobre quién es Jesús siempre es importante, siempre es relevante y siempre vas a poder ver en las acciones de las personas cómo ellos creen que es Jesús. ¿Quién ellos creen que es Jesús? ¿Es simplemente un mentor, un consejero? Claro, es un mentor y un consejero, pero es mucho más que eso. Es Dios, digno de toda gloria. El Padre mismo lo está glorificando y lo va a glorificar eternamente. Que Dios nos ayude a reconocer esto, a aplicarlo y a vivir según el ejemplo de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el pasaje que leímos. Gracias porque te has hecho hombre, has dejado tu gloria de un lado para humillarte y tomar forma de siervo, para derramar tu sangre en la cruz por pecadores como nosotros. Somos eternamente indignos de tu amor, Señor. Es por tu gracia que nos has dado un nuevo corazón, nos has hecho tus hijos, adoptados a tu familia, solamente por gracia, Señor. Y ayúdanos también a predicar en nuestro alrededor, en nuestras familias, nuestros trabajos, y después en la calle también a las personas extrañas. Ayúdanos a predicar con coraje,
desde tu verdad, confrontando el pecado, la hipocresía, la falsa religión, y llegando con tu glorioso evangelio a las personas, para que tú puedas obrar milagros en sus corazones y hacer resplandecer la luz en sus vidas, para que vean la gloria de Cristo. Oramos eso en tu nombre, Señor. Amén. Queremos continuar con algunos himnos más, así que invito al hermano Jonathan a que nos dirija en la alabanza y posteriormente a eso vamos a tener un breve informe financiero de parte del equipo de finanzas. Adelante.